Muy buenas noches. No exento de profunda emoción, quiero felicitar al Comité de Educación Médica Continuada del Colegio Médico del Perú y a la Asociación de Historia de la Medicina Peruana por haber organizado este seminario que hermana a 4 países de la región, por ahora. Y aprovecho para reconocer la perseverancia de 3 galenos que promovieron inquebrantablemente el desarrollo de las humanidades médicas, es decir, historia de la medicina, antropología médica y bioética clínica del Perú. Fernando Cabieses Molina, de Bolivia, Rolando Costa Arduz, y de Ecuador, Eduardo Estrella. Epónimos de la época prehispánica, muy difícil tenerlos. Sin embargo, en nuestro país podríamos hablar de Pedro de Leyva, que en 1670 reveló el secreto de la virtud que tenía la corteza del milagroso árbol de la quina a 2 jesuitas. Estamos hablando de 1630, ya iniciada la conquista de nuestro país. Este es un hecho reconocido pues por todos los países y se le considera pues el más grande aporte que ha hecho América en general a la farmacopea universal, dar a conocer pues las virtudes de esta planta que cura el paludismo, pues solucionó, pues no en América, porque no existía en América la malaria, ni la fiebre amarilla que fue traída de Europa, y solucionó pues en Europa, ustedes pueden imaginarse, claro, una planta milagrosa considerada en aquel entonces. Tal vez el único epónimo pues que puede ser considerado, no se sabe hasta la fecha el nombre que tuvo este indígena, que debió haber sido un nombre en idioma o en dialecto palta, porque él es nativo de Loja, del sector Malacatos. Solo queda pues el nombre que recibió al ser bautizado por unos jesuitas que precisamente se curaron de las fiebres tercianas al ingerir la propuesta de Pedro de Leyva, y como una gratitud por la curación pues le bautizaron con el nombre castizo Pedro de Leyva. Y por esa razón pues quería pues hacer yo pienso que es una síntesis de la exposición que nos ha expuesto Osvaldo, específicamente de la época prehispánica, y pues del compañero Luis Quiroga, que personalmente no considero que haya existido mucha diferenciación de la forma de llevar adelante la medicina o el sistema de salud que el resto de países de Latinoamérica. Es todo Latinoamérica, y yo incluiría ahí a los imperios azteca y al imperio maya también. Una aclaración preliminar que considero hacer es que el pensamiento médico ecuatoriano permite reflexionar sobre la vida misma del hombre. Yo creo que en ese sentido la historia tiene mucho valor y se sustenta básicamente en las formas de organización del trabajo. Así ha sido nuestra historia, así como en las manifestaciones de la conciencia social durante las sucesivas etapas de nuestro desarrollo histórico, en el cual se pueden identificar 3 periodos o épocas: la época prehispánica, la época colonial y la época republicana. Y de esta manera el trabajo comunitario en la época prehispánica fue servil, en la época colonial asalariado, en la colonia, servil, es un error. En la época prehispánica el trabajo fue comunitario, en la época colonial fue servil y en la época republicana fue asalariado. Yo creo que en toda la región ha sido igual. Pero una cosa que es importante es que al pasar de un modelo productivo a otro no existe una ruptura temporal absoluta. Por tanto, las etapas subsecuentes evidenciarán relaciones y conciencias sociales
que caracterizaron a épocas aparentemente superadas. Las fuentes de información para la medicina prehispánica, básicamente la arqueología, la tradición oral, la etnohistoria, las crónicas de Indias y la arquitectura. Pues bien dice Octavio Paz que la arquitectura es el testimonio insondable de la historia. Arriba a la izquierda, una construcción de la época colonial, el antiguo Hospital San Juan de Dios en Quito, que fue inaugurado en el año 1565. No así como se le ve en la gráfica, porque esta construcción ya data del siglo XVIII, que fue realizada por los padres bedlemitas, por la orden de los bedlemitas. En realidad inicia el Hospital San Juan de Dios en 1565 con 2 enfermerías, nada más. Una para mujeres y otra para hombres. La estructura socioeconómica, que igual podría ser similar en toda la región, en toda Latinoamérica y también en los grandes imperios. Cuando inició la conquista ibérica, el actual Ecuador estaba ocupado por poblaciones que habían alcanzado un notable desarrollo sociocultural. Es decir, encontraron confederaciones, cacicazgos, etc. Su economía se basó en la propiedad de la tierra y en el trabajo colectivo de los productores, quienes pagaban un tributo a los principales como señal de pertenencia a la sociedad y de respeto a esa autoridad. Los principales, es decir, el cacique, el rey, el curaca, detentaron el poder religioso, militar y administrativo. Y además concentraban el sobreproducto del trabajo comunitario y lo distribuían en forma de donaciones. Nuestras comunidades prehispánicas idealizaron la reciprocidad, la solidaridad y la acción redistributiva de los principales, como ya dijimos. Y esto moldeó pues sus conductas personales, familiares y comunitarias. La sacralidad religiosa reforzó el acatamiento a la diferencia de clases, posibilitando una convivencia tolerante, armónica y en comunidad. Es decir, aceptar que debía haber un grupo que debía encargarse pues de llevar adelante la administración, la cuestión militar, pues fue fundamental para que pudieran vivir en estas condiciones. Un homenaje muy especial a la medicina peruana, a José Cayetano Heredia Sánchez, nacido en Piura en 1797 y fallecido en Lima en 1861, último protomédico en Perú y fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad San Fernando. Daniel Alcides Carrión, por supuesto, nacido en Cerro de Pasco en 1857 y fallecido en Lima en el año de 1885. Mártir de la medicina peruana, paradigma de la investigación biomédica. Respecto a la cosmovisión que tuvieron nuestros antepasados, nuestros nativos, según Banu, él considera que la cosmovisión estaba integrada por un complejo sistema de nociones, pero nociones íntimamente relacionadas, donde la comunidad, la fertilidad de la tierra, el funcionamiento ordenado del cosmos, las funciones jurídico-políticas del Estado y el cacique o rey mantenían una intercomunicación, una integridad, era una sola cosa, una relación íntima entre las deidades, la naturaleza, el hombre y la organización social. Según Eduardo Estrella, él establece que debieron existir al menos estos 6 elementos en la cosmovisión aborigen pues, de toda la región latinoamericana. La primera la denomina trascendencia de lo sagrado, es decir, desde las formas más sencillas como el totemismo, el maná, el animismo, el culto y hasta formas más complejas como el culto a un ser superior.
Esto lo vamos a mirar en un ejemplo luego. La relación cuerpo-espíritu, que permitía, que debía existir entre el cuerpo y el espíritu una integridad, una armonía, un equilibrio. Pero el espíritu no era algo etéreo, sino era algo material, tal vez invisible, como es el viento, digamos, que a lo mejor no lo vemos al viento, pero sí lo podemos sentir. O el soplo, o la respiración, o la sombra, que la vemos, pero no la podemos tocar. En definitiva, algo tangible, pero invisible o imperceptible, digamos, ¿no? La tercera le denomina permanencia de la vida y vivificación de la naturaleza, en el sentido que todos los elementos existentes en este planeta se encuentran en un mismo nivel de existencia. Es decir, tanto los hombres como los animales, como los vegetales y los minerales en el mismo nivel. No hay superioridad de ninguno de ellos. Este me parece un elemento fundamental para la época actual. Me refiero a la situación que está viviendo el planeta, el deterioro ambiental. Ese respeto a la naturaleza es algo que yo creo que el mundo actual tiene que aprender. Cuarto, la idealización de las relaciones sociales. Ya hemos indicado anteriormente esa solidaridad y esa redistribución de conocimientos e instrumentos que tienen valor de uso. Quinto, la dicotomía y el equilibrio. Pues esto de las categorías duales es algo muy común en todas las culturas prehispánicas: el cálido fresco, el alto bajo, el pesado liviano. Y lo he puesto entre signos de interrogación el húmedo seco, porque hasta el momento es algo que se discute mucho, algo característico pues de la medicina griega, por ejemplo, de los elementos, de los 4 elementos y de la teoría humoral. El húmedo seco muy propio de la medicina griega, pero hasta ahora muy discutido. Austin y varios autores pues discuten mucho si existió o no existió. Este es uno de los ejemplos pues de la trascendencia de lo sagrado en nuestro país. Habitantes, esto escribe Miguel Cabello Balboa, escribió Miguel Cabello Balboa en 1577. Respecto a los habitantes de los ríos San Juan y Pati, al norte de la actual provincia de Esmeraldas, que tenían este mito lunar sobre su origen. Dicen, textualmente, dicen que salieron sus primeros padres de una tinaja, porque la luna puso allí 2 huevos y con el calor del sol nacieron de ellos los hombres, de un varón y una hembra, que de allí procedieron, de quien se fueron multiplicando los demás y que bajaron de la tierra fría a la mar a buscar sal, y que por quitarse del trabajo de ir y venir se quedaron en la costa por moradores perpetuos. Dicen que ha de haber un día final, porque se han de caer unos cerros muy grandes y con ellos debajo tienen santuarios y adoratorios secretos, donde ofrecen oro y chaquira al sol y a la luna, y a sus abuelos muertos, los cuales creen andar entre ellos vagando, ayudando a los buenos y castigando a los malos. Una referencia interesante de un cronista de Indias, que es fuente, ¿no?, pues para conocer esta época, ¿no?, y los criterios sobre salud y enfermedad. Respecto al concepto de salud y enfermedad, pues está graficado ahí que salud pues sería la armonía entre los dioses o las deidades y el hombre, y al contravenir las normas establecidas respecto a esta relación armónica produciría la enfermedad. Igual sería entre el hombre y la sociedad, la misma situación. La enfermedad fue considerada como una emanación que penetra al cuerpo y lo ensucia, pero además del daño le arrebata lo sustancial de su espíritu. He traído aquí de la medicina Dainane Ayoreode de Bolivia, pues una cosa muy similar.
la enfermedad como una fuerza externa que ataca al aipie, es el espíritu, un espíritu ligado a la inteligencia y al cuerpo de la persona, donde el espíritu se debilita por la ruptura de un tabú. Esta es una concepción también de nuestro hermano país de Bolivia. Las ideas sobre cómo diagnosticaban las enfermedades. El tema del diagnóstico fue crucial pues en el sistema médico ancestral. Los sanadores utilizaban sus conocimientos y experiencias, la observación de los signos, un interrogatorio sobre los síntomas y la historia de la dolencia, y en cuarto lugar un ritual adivinatorio que respondía a sus inquietudes. ¿Cuál era la finalidad del diagnóstico? Descubrir el elemento sobrenatural que causó la enfermedad. No conocer el padecimiento en sí mismo o su proceso, de alguna manera como concibe la medicina, la biomedicina, digamos. Una medicina, es decir, la medicina prehispánica, una medicina más etiológica que clínica. Es decir, qué, a quién y cómo interrogaban los médicos aborígenes. Variaba de una comunidad a otra y del sanador también, es decir, de su experiencia, de su intuición y de su capacidad de dramatización. Esto más en relación a la medicina tradicional actual, ¿no? Especialmente de las zonas más alejadas. Usaban plantas y elementos de origen animal o vegetal, observaban el movimiento de los astros, pedían ayuda a sus dioses y espíritus, consumían drogas alucinógenas, etc. Muy similar a las otras culturas pretécnicas del mundo, diría yo. La confesión actuaba como elemento diagnóstico y a la vez terapéutico. Estos ejemplos de confesión se puede ver también en muchos casos de la medicina incaica y también en muchos casos de la medicina azteca. ¿Cómo clasificaron las enfermedades? Pues durante la época prehispánica la clasificación fue binaria, es decir, existían enfermedades sobrenaturales y existían enfermedades naturales. Las enfermedades sobrenaturales eran las de causa desconocida, que han prevalecido hasta hoy gracias a la tradición oral. Y las naturales son aquellas de causa evidente, es decir, aquellas como una herida que tiene una causa, ¿no? El cuchillo que le cortó, o golpes, torceduras producidas precisamente por eso. La clasificación actual de la medicina tradicional también es binaria, pero con una denominación diferente, especialmente en los sectores de la sierra ecuatoriana. Ahí encontramos las enfermedades del campo, denominadas, que corresponderían, digamos, a las sobrenaturales, es decir, causadas por un ser superior, por un espíritu, y dentro de ella, por lo menos, valdría mencionar al mal del arco iris, o cuichig, el mal viento, o guairasca, la acogida del cerro, o urcu japisca, la violación del cerro, o urcu camasca, por ejemplo. Las enfermedades de Dios hoy corresponderían a las naturales, es decir, las que tienen causa evidente. Pero a estas enfermedades se suman también aquellas que fueron traídas por los conquistadores. Es decir, eran enfermedades desconocidas que causaron o diezmaron pues la población nativa y fueron la causa más importante de la despoblación en América, en toda América. Y obviamente las enfermedades de Dios pues serán curadas, la mayoría son curadas por el médico, por el farmacéutico y con remedios de botica, digamos. En cambio, las enfermedades del campo solo serán diagnosticadas y curadas exclusivamente por el yachac, el payé o el médico nativo, digamos.
Haciendo una comparación, digamos, con las que corresponden a la biomedicina, a la medicina científica, podemos clasificar a las enfermedades nativas, a las que existieron, en bacterianas, parasitarias y virales. Dentro de las bacterianas estaría la verruga peruana o bartonelosis, enfermedad de Carrión. Estarían las enfermedades estreptocócicas, las enfermedades estafilocócicas, el tétanos, la disentería, no la disentería meviana, porque la meviasis no fue de América, fue traída. La tuberculosis existió aquí, la trepanomatosis, el tifus epidémico, no la sífilis. Dentro de las parasitarias estarían las helmintiasis intestinales, básicamente el ascaris lumbricoides, ricocéfalo, el anquilostoma, Necator americano, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis cutánea y mucocutánea, la escabiosis o sarna, la tungiasis o niguas, la miasis. No existió con toda seguridad la mebiasis, ni el paludismo o malaria, y peor la fiebre amarilla. Dentro de las enfermedades virales, tan solo sería posible, a lo mejor existió alguna variedad de fiebre amarilla selvática. Habría que incluir además pues, las enfermedades del sistema endocrino, como el bocio, el gigantismo, que sí existió antes de la llegada de los españoles, el enanismo, y obviamente enfermedades odontológicas y algunas enfermedades degenerativas, entre otras. Respecto a hablando de epónimos, pues por lo menos valdría mencionar a los agentes de salud anónimos, ¿no? Obviamente, que protegieron la salud comunitaria gracias al poder concedido por los dioses para aplacar la ira del demonio, que le llamaron Supai, y de esas fuerzas malignas mediante ritos y conjuros que ellos mismos recreaban. El Payé es el nombre más común en nuestro país, o el Yachac fue el más común, y a la vez se considera que fue mago, que fue sacerdote, que fue hechicero y adivino. Estos agentes de salud heredaban los saberes y destrezas por tradición familiar, es decir, de padres a hijos. Pero ellos les exigían rigor en la observación, en la imitación y además experiencia antes de que procedan a esto. Dentro de las especialidades médicas, se conoce pues que dependieron del nivel de desarrollo, mientras más y también de la demografía, es decir, mientras más organizada una sociedad y mayor número la sociedad, mayor el número de especialistas. Ahí tenemos a la partera en nuestro país, o comadrona también llamada, encargada del embarazo, del parto, del puerperio, el sobador, fregador o tocador, como le dicen en la provincia de La Suay, encargado de los trastornos osteoarticulares, y el herbolario o hierbatero encargado de las plantas medicinales, como en el caso de Bolivia, los callahuayas. Esta es una comadrona partera de Gualabí, Inés Camuendo, en la provincia de Imbabura. Algunos curanderos indígenas del Ecuador, Cofán, Otavalo, Shuar, recreando el culto, los ritos, las limpias, extrayendo, en el caso de abajo, el Shuar extrayendo, chupando, succionando, para sacar el espíritu malo que arriba el Otavalo flameando, ¿no? Para expulsar con el fuego. Aquí sí, aproveché para traerles algunos nombres que se encuentran en la literatura, en la bibliografía de especialidades médicas en la medicina inca, el Hampi Camayoc, como médico del Inca, el Camasca o Soncoyoc, el médico popular, ya Osvaldo nos habló de algunos, el Amauta, el filósofo, el sabio, instruido, el Ichuri o brujo, el Masca o vibra, que era el hechicero, y aquí tenemos el Callahuaya, herbolario, y el Circac, era el cirujano,
que utilizaba el tumi. En la medicina azteca está el ticitl, tezoani, que era el herbolario, el flebotomista, o sangrador, el tepatilitzli, que era el encargado de fracturas y luxaciones, el toxoxotla, que era el cirujano, etcétera, etcétera, ¿no? Igual en la medicina maya, algunas especialidades médicas. Ahí tenemos un indígena Oaorani de nuestro Ecuador, elaborando curare, y luego pues impregna los dardos, las puntas de los dardos, para cazar con cerbatanas. Vale informar que el fisiólogo experimental francés Claude Bernard descubrió en 1867 ya la acción tóxica del curare sobre las placas motoras de los músculos y su consecuente parálisis. Pero tan solo desde 1950 se utiliza el curare en anestesia quirúrgica como relajante muscular y concretamente a través de la tubocurarina y del pancuronio. Métodos curativos. Si el origen y el diagnóstico de la enfermedad fue mágico adivinatorio, la terapéutica del enfermo además fue empírico racional, pero a la vez unitaria y totalizadora. Es decir, los recursos mágicos, los recursos empíricos y los psicológicos integrados, inseparables. Una cultura de salud que posibilitó al enfermo reconocer los síntomas y signos de su enfermedad como parte de su existencia y saber cómo enfrentarlos, ya que confiaba en su ancestral sistema médico y en sus sanadores. Más aún, si no lograba recuperarse, supo aceptar su trágico destino. Dentro de las terapias mágicas vale mencionar la de contacto, en la que el médico aborigen enfrentaba, detenía, eliminaba o sustituía los males ritualizando conjuros, compras o donaciones, que dramatizaba con insultos y agresiones para expulsar, cortar, matar las emanaciones o fuerzas misteriosas. La terapia imitativa, que estuvo muy difundida, en la cual el enfermo debía comer órganos de animales que fueran similares al órgano afectado, es decir, testículos para la impotencia sexual, dientes para las caries y el raquitismo, ojos para los trastornos visuales. En buena medida, estas terapias se mantienen todavía en algunas culturas de nuestro Ecuador. Y finalmente la terapia repugnante también, que persiste a través de la medicina tradicional. El enfermo bebía o comía preparados de olor y consistencia repugnante para ahuyentar el mal. Aquí vale mencionar, por ejemplo, el uso de muchas esposas de la carne de rata, ¿no? De la carne de rata que mezclan con la comida, especialmente en la provincia de la Suay Cebeso, que mezclan con la comida para que el esposo abandone la bebida, el alcoholismo, digamos. Y dentro de las terapias empírico-racionales, la experimentación cotidiana, pues, con los recursos del medio ambiente durante siglos, en una región del mundo, yo diría en la región del mundo de mayor biodiversidad, les posibilitó conocer sus virtudes medicinales y cualificar su uso mediante fórmulas de preparación creativa. Pues esto es reconocido a nivel mundial. Los ámbitos en los cuales alcanzaron gran magnitud, concretamente la cirugía. Se supone pues que para reparar cráneos en Perú, pues el número, pues este rato no tengo exactamente el número, pero es
es infinito. Igual en nuestro antiguo Ecuador, pues se trepanaba cráneos, y esto requiere conocimientos pues de anatomía y de fisiología. Obras de saneamiento. Implica prevención y promoción de la salud. Por ejemplo, en nuestra antigua cultura Hokai o cultura manteña, existen hallazgos de que utilizaron pues aprovisionamiento de agua segura, higiene de acueductos, disposición de excretas y recolección de basuras. Eso está descrito por los cronistas. Los baños de sol y de vapor, al igual que otras culturas de América, y la terapia vegetal, pues por supuesto, desde el siglo XVI en América Meridional, pues ahí tenemos, Osvaldo nos habló pues de los dos grandes botánicos que llegan de España, José Pavón y Hipólito Ruiz, ¿no?, para estudiar la flora medicinal de Perú y de Chile, ¿no? Pues eso está publicado ya. Eduardo Estrella hizo algunos descubrimientos de algunas publicaciones de Hipólito Ruiz que encontró en Inglaterra sobre esto. No se diga pues las primeras publicaciones que se hacen en el mundo azteca, en Nueva España, ¿no? Valiosísimas. El códice de la Cruz Badiano, por ejemplo, es uno de ellos. Y el códice de Sahagún, de Fray de Sahagún en Europa, pues dan testimonio del uso de plantas, ¿no? Fueron hechas siempre estas primeras publicaciones, no las de Hipólito Ruiz ni ni de la expedición a Nueva Granada. Estas anteriores a Nueva España fueron hechas siempre con informantes indígenas. Juan Badiano y Martín de la Cruz, por ejemplo, fueron indígenas de Tlatelolco que estudiaron, les enseñaron a leer y escribir, y entonces los dibujos y toda la redacción fue hecha por dos indígenas en ese caso, ¿no? Aquí les he traído unas imágenes, pues, precisamente de Hipólito Ruiz, de una publicación, de una documentación que fue encontrada pues en Inglaterra, donde da testimonio pues de algunas variedades de cinchonas que corresponderían a la quina, la cinchona lanceolata y la cinchona purpúrea. Esta es la obra, se llama Compendio Histórico Médico Comercial de las Quinas, de Hipólito Ruiz, que fue publicado en el año 1992. Pues mucho más sobre plantas americanas de la medicina tradicional con propiedades farmacológicas promisorias, un trabajo hecho por Cáceres en el 92, donde está el nombre científico, el nombre común de la planta, la composición química del principio activo que cura y el uso que tradicionalmente se ha dado, ¿no? Más de estas plantas, ¿no? Ahí ustedes tienen el ají rocoto, por ejemplo, muy usado como antiofídico hasta la fecha, hasta ahora se usa mucho en ese sentido. Muchísimas gracias, muy amables. Tal vez pueda ser útil esta información respecto a deidades, a dioses de la medicina maya, de la medicina azteca, digamos de los imperios, ¿no? Maya, azteca, inca. Esta es una oración, por ejemplo, otro ejemplo, una oración a Viracocha por su salud, encontrada en la obra de Bernabé Cobo, en Historia Natural del Nuevo Mundo. Miren cómo se asemeja al Padre Nuestro: oh Hacedor dichosísimo, venturosísimo, que haz misericordia y te apiadas de los hombres. Cata aquí a tus hombres, criaturas tuyas, pobres, malaventurados, a quienes tú hiciste y diste ser,
Apiádate de ellos y concédeles que vivan sanos y salvos con sus hijos y descendientes. Guíales por el camino de la salud y no les dejes entender ni pensar en cosas malas y dañosas. Vivan largo tiempo y no mueran en su juventud. Coman y beban en paz. O sea, es una oración muy similar. Esta es una oración a Tezcatlipoca, que era uno de los dioses, pues de los aztecas, de Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de Nueva España, que dice: oh Señor nuestro humanísimo, amparador y favorecedor de todos, ya habéis oído la confesión de este pecador, con lo cual ha publicado en vuestra presencia sus podredumbres y hediondeces. Ahora tiene dolor y descontento de todo lo pasado, y su corazón y su cuerpo reciben gran dolor y desasosiego. Pues que sois, Señor piadosísimo, tened por bien de limpiarle y perdonarle. Aquí algunos libros, ¿no?, publicados antes de las expediciones botánicas, y nuevamente muchísimas gracias.